buenas tardes, gracias por venir. Nuestro Dios es increíble, es inmenso y es un muy buen educador. Y nos educa en esta conversación que Él quiere llevar a cabo con nosotros constantemente. Y Él entiende que aquí vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Y en ese mundo caído ustedes han experimentado en los recientes días tristezas, ¿no? Quizás desánimos. Algunos han estado de luto. Algunos están sufriendo enfermedades o sus parientes también sufren enfermedades. En alguna parte del mundo los cristianos sufren peligros, amenazas. A veces estamos felices y hay que aprender a orar cuando estamos felices. ¿Está bien? Y escasez, desánimos, injusticias. Wow, entonces vamos a tocar ese tema fuerte de los salmistas que nos enseñan a orar cuando estamos viviendo en medio de injusticias. Entonces hay de todo. Y me gusta este tema porque no tenemos que pretender, no tenemos que actuar de forma superficial, no tenemos que sonreírnos constantemente pretendiendo que siempre estamos felices porque no siempre estamos felices. Y Dios acepta cualquier emoción que tengamos. Y es más, nos enseña a cómo comunicar con Él cuando tengamos tal emoción. Y los salmos están repletos de este tipo de información. Por ejemplo, hay varios tipos de salmos. La mayoría son salmos de alabanza. Y un salmo de alabanza obviamente alaba. Pero, ¿qué significa alabar? Alabar significa apreciar cierto atributo de Dios. Es decir, apreciar quién es Dios. Enfocar en su persona, en su naturaleza, en su santidad y en todos los atributos que lo hacen Dios. Es alabarle. Y también alabar se enfoca en las obras salvadoras de Dios. Dar gracias también es una forma de alabar. Normalmente le damos gracias a Dios por las acciones de Dios, por las provisiones de Dios. Y siempre tenemos que recordar los hechos salvíficos de Dios en el pasado. Pero muy interesantemente, los eruditos ponen los salmos de lamento bajo esta categoría de alabanza. ¿Por qué? Me parece raro. Pero está ahí, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque todos los salmos de lamento, 42, 43, 13, 6, todos estos salmos, cada uno de estos salmos de lamento termina en alabanza. Entonces, es muy interesante y precioso y me anima mucho que Dios me enseña a alabarle cuando tengo tristezas. ¿Qué cosa? Y acepta mi disposición de tristeza, de desánimo, al borde de depresión. Y me enseña a hablar con Él cuando tenga esos sentimientos. Entonces, Dios es un buen maestro, es un buen Dios, es un buen profeta. Jesucristo es todo esto. Y nos guía, nos educa, se nos revela y nos ayuda en la conversación. A veces hacemos lo mismo con los niños, ¿verdad? Estuve con mis nietos ayer, los tres, los gemelos y la otra con mucha fama. Y ella siempre está hablando y sus padres le están instruyendo siempre a cómo hablar con ellos. ¿Dijiste, please? ¿Por favor? ¿O dijiste, gracias? ¿O participaste en la oración con los demás alrededor de la mesa? ¿Y oraste con las palabras apropiadas? Entonces siempre estamos educándoles a los niños a cómo hablar con los demás y cómo hablar con nosotros. Y Dios también nos está enseñándoles a sus hijos en cuanto a este tema de hablar con Él. Y hablamos con Él
con alabanzas, con lamentos, y los eruditos dividen alabanzas entre alabanzas descriptivas, o es decir, escriben salmos que hablan de cómo es Dios y describen los atributos de Dios en detalle, o alaban a Dios en detalle describiendo sus hechos salvadores que él hizo en el pasado. Entonces son alabanzas descriptivas, pero también son alabanzas declarativas, es decir, salmos que dicen: declaren siempre la gloria del Señor en todas partes del mundo, y muchos salmos que nos dan el imperativo de alabar a Dios en el mundo y alabar a Dios también en el templo y en nuestras oraciones en privado. Y otros salmos, hay un montón de salmos que hablan de la necesidad o del hecho de entronar al rey. Y ese rey, obviamente, alrededor de 1000 años antes de Cristo, ¿quién eran los reyes? Saúl y David, y los hijos que vinieron después, Jeroboam y Rehoboam. Y estos salmos hablan de entronar al rey, pero por supuesto que sí, el hecho de que el Antiguo Testamento habla de Cristo, estos salmos de entronar al rey están hablando de rey. ¿De qué rey? De Jesucristo. Salmo 2, fantástico, pero también y no mencionan específicamente el nombre de Jesucristo, pero están hablando de la necesidad de entronar y respetar y sujetarse al rey. Pero salmos también se llaman mesiánicos. ¿Y cuál es la diferencia? Los salmos mesiánicos, tal como Salmo 2, Salmo 110, 16, que habla específicamente de la resurrección de Jesucristo, estos salmos mesiánicos se distinguen a los salmos que entronan al rey, porque estos salmos también se mencionan y se citan ¿dónde? En el Nuevo Testamento, exactamente. Y ustedes saben dónde, ¿verdad? ¿Dónde se cita el Salmo 16? En Hechos 2, cuando Pedro predicó sobre la resurrección de Jesucristo, él cita y usa las mismas palabras del versículo 11 del Salmo 16. ¿Y cuántos años antes de Cristo fue escrito el Salmo 16? 1000 años. 1000 años antes de la resurrección de Jesucristo, el salmista describe y habla de la resurrección de Jesucristo. Y cuando Pedro predicó ese primer sermón, el día de Pentecostés, sobre la resurrección de Jesucristo, él cita Salmo 16 y basa su sermón sobre ese salmo. Y también menciona otro salmo mesiánico. ¿Cuál es? Salmo 110. Muy bien. Entonces, vamos a pasar el resto del tiempo examinando. Podremos examinar cualquier tipo de oración, muchos salmos de alabanza, muchos salmos descriptivos, declarativos, de ciertos atributos y hechos de Dios, varios lamentos que también son alabanzas porque siempre terminan alabándole a Dios, y otros salmos de entronar mesiánico. Pero también en el Nuevo Testamento, Santiago nos enseña cómo orar cuando estamos enfermos. ¿Qué dice Santiago? Él dice que si alguno está enfermo, que debemos llamar a los ancianos de la iglesia y ungirlos con aceite, porque la oración de fe del justo puede mucho. Exactamente. En ese mismo párrafo les enseña a los felices. ¿Qué deben hacer los felices? Regocijar con los que están felices y orar a Dios y agradecer. Con canciones de alabanza. Entonces hay de todo. Dios asume de que vamos a pasar por todas estas circunstancias y nos enseña cómo orar, conversar con Él. No importa la emoción que sintamos en aquel momento. Muy bien, vamos a probar
este tema por buscar el Salmo 13. Y este Salmo 13, por casi todos los académicos y eruditos, se considera un salmo de lamentación, de salmo de lamento, porque sigue el bosquejo de los salmos de lamento. Y el bosquejo del salmo de lamento es muy, muy sencillo. Aquí está en el pizarrón. Salmo de lamento, empieza con lamento. y es casi una queja. Es una queja reverente, pero es una queja. Es una expresión de desánimo que dice: Dios, tus promesas me dicen esto, pero mis circunstancias son otra cosa. ¿Qué pasó? ¿Y se permite ese tipo de oración? Claro que sí se permite. Con reverencia, no estamos maldiciendo a Dios, no estamos tratando de castigarlo, pero Dios permite que nosotros le hagamos preguntas. Y yo he estado en la presencia de personas que han blasfemado y que han usado maldiciones. Yo fui al pueblo de mi suegra para ayudarle con las reparaciones y limpieza después de 2 huracanes, 2 que pasaron por su casa en 10 días. Y el huracán hizo mucho daño en la casa de su vecino. Yo fui para ayudarle a su vecino y estaba maldiciendo con palabras sucias. Y no quería estar en su presencia porque por la posibilidad de relámpagos. Pero él estaba hablando fuerte, atacándole y blasfemando con maldiciones a Dios mismo. No, el lamento no hace eso. El lamento expresa con pasión, con emoción: Dios, aquí están mis circunstancias. Ayúdame, por favor. Okay, y tenemos muy buenos ejemplos también de este tipo de lamento en el libro de Éxodo. Y Éxodo se trata de qué tema. ¿Qué está pasando en Éxodo? ¿Y en cuáles eran las circunstancias en Egipto? Esclavos. Eran esclavos. Entonces, ¿y por cuánto tiempo se quejaron? 430 años. Moisés dice en Éxodo que los lamentos y quejas llegaron a los oídos de Dios. Y él respondió. ¿Y qué hizo? Él bajó, él vino, anticipando la llegada en carne a Jesucristo. Muy bien. Bueno, vamos a leer Salmo 13. Increíble es ese salmo. Vamos a meditar por algunos momentos en este salmo tan precioso. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Qué cosa? ¿Has dicho eso a Dios una vez? Casi está acusándole a Dios por su problema, por sus circunstancias. Dios, me has olvidado. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro, tu bendición, el sentir de tu presencia? El rostro es el rostro de bendición, el rostro iluminado de Dios para animarnos, para consolarnos. Pero este hombre está diciendo: Dios, tú has escondido de mí tu rostro. ¿Qué pasa? No siento tu presencia, no siento tu consuelo. ¿Dónde estás? ¿Y hasta cuándo te vas a olvidar de mí? ¿Qué cosa? ¿Ustedes así oran? ¿Hasta cuándo he de sufrir cada día en mi corazón? Entonces aquí está expresando su tristeza, su condición, su disposición emocional de una tristeza profunda. ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Entonces ahora está diciendo que hay personas que son tus enemigos, que se burlan de mí. Y hay otros salmos, tal como Salmo 42, que habla así de las personas que se burlan de él, diciéndole, preguntándole: ¿hasta cuándo tu Dios te va a ignorar? Entonces, en un sentido, él está apelando al honor de Dios mismo en esta petición. Señor y Dios mío, mírame con una actitud de gracia, respóndeme.
Por favor, ilumina mis ojos, es decir, dame ánimo por tu gracia, anímame. Ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. En otras palabras, Él está diciendo que estoy aquí muy desesperado, casi a punto de morir. Ayúdame, por favor. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Otra vez apelando al honor de Dios mismo. Así mi adversario se alegrará de mi caída. Ahí empieza. Pero yo, ¿qué? Confío. ¿En qué? En tu gran amor. Lamento, petición. ¿Cuál es la petición? Que venga, que me ayude, que me restaure. Que me respondas. Ok. No sé cuál es su circunstancia, pero sabemos que David sufrió mucho, ¿verdad? Porque sufrió mucho la rebeldía de su hijo Absalón. Persecución del rey. Persecución de reyes y de rey Saúl. Y también de otros reyes, enemigos de Dios. Y no sé, en algunos casos tenía que esconderse en cuevas, temiendo por vivir. Y aquí dice, ayúdame, sálvame, respóndeme. Yo confío en tu gran amor. Yo confío en tu bondad. Yo confío, la palabra en hebreo es kesed. Yo confío en tu kesed. En inglés, kesed es loving kindness. Es bondad amorosa. Kesed es el tipo de amor que Dios expresa siempre en su pacto de fidelidad. Yo les prometí siempre ser tu Dios, siempre estar presente con ustedes, siempre ser tu amigo, siempre ser tu torre de seguridad y de protección, tu refugio y la roca sobre la cual puedes parar. Es nuestro Cristo. Nuestro refugio. Me gusta mucho Salmo 32 que habla de al confesar su pecado, lo interesante y sorprendente es que inmediatamente él se refiere a Dios como su refugio. Refugio, pensaba que eras mi juez. Pero es muy interesante que Jesucristo puede ser ambas cosas. Juez, pero refugio, porque Él como juez se sacrificó para poder perdonarme y protegerme de la ira de Dios. El juez y refugio de juez. ¿Qué cosa? Eso me hace amarlo y a sentirme perdonado y con conciencia buena y limpia, porque Él es juez, redentor y cueva en la cual me escondo. Protector. Protector de sí mismo. Qué bueno, ¿no? Protector de su ira, de su justicia, de su obra como juez. Muy bien, seguimos con el Salmo. Dice, pero yo confío en tu gran amor, en tu kesed. Mi corazón se alegra en tu salvación. Sé que tú eres Salvador y yo confío. Es una declaración, yo confío. Y nosotros también podemos orar así. Honestamente hablando, no tenemos que fingir, no tenemos que pretender, me siento muy desanimado, pero confío. ¿Dónde estás? Pero yo confío. Las circunstancias me parecen terribles. Y me siento en este momento casi deprimido y destruido, pero yo confío. Yo sé quién eres y yo confío. Y voy a seguir, no importa lo que pase, yo sigo confiando. Es una decisión, ¿verdad? Es una decisión de fe, pero una decisión basada ¿en qué? En la fe. No en la fe, En Dios, en su soberanía. Tengo que aclarar esto. Este pastor no predica la fe. La fe no es nada más que un instrumento para adquirir lo que necesito, y yo confío en eso. ¿Entiendes? Nunca jamás voy a regañarles diciéndoles, hay que creer, cree, no crees suficiente, eso no ayuda para nada.
Para poder creer, ¿qué hago? Conocer. Ustedes tienen que conocer. ¿A quién? Dios. A Dios. Y si ustedes conocen a Dios como Él es, en toda su esencia, en toda su santidad, en toda su majestad, en todos sus atributos divinos e increíbles, en todos sus hechos misericordiosos, hechos de salvación, y por eso estoy diciendo que este salmista está confiando y puede confiar porque él recuerda que Dios es el Dios de un pacto de Kesed, un pacto de bondad, un pacto, una promesa, un pacto en el cual Él promete salvación, perdón, presencia, consuelo, bendición, tierra, futuro, buena reputación, buen nombre y muchos hijos de fe. Oh, ¿ese Dios me ha prometido todo eso? ¿Sí o no? Ok, entonces estoy pasando por pruebas, estoy pasando por enfermedades, estoy pasando por circunstancias problemáticas en mi propia iglesia. Oh, pero ¿cuál es mi decisión? Mi decisión es: Dios, yo confío en tu Kesed, porque yo entiendo que tu Kesed se basa en tu pacto de gracia, en el cual me has prometido todo: perdón, presencia, amistad, riqueza, buen nombre, buen futuro, herencia, muchas bendiciones, muchos hijos, descendencia. ¿Qué más necesito? Tengo todo. En Cristo tengo todo. Por eso, no importa mi condición emocional en este momento, yo confío en tu gran Kesed, tu gran amor, tu bondad. Mi corazón se alegra en esta gran salvación tuya que me has dado. Canto salmos. Termina alabando, cantando salmos al Señor. ¿Y en qué atributo enfoca? El Señor ha sido bueno. Dios es bueno. Es bueno. Como la canción dice, siempre es bueno. Dios es bueno. Mi Dios es bueno. Y Dios es bueno con sus hijos. Y es bueno conmigo, con ustedes, siempre. El Señor ha sido bueno conmigo y siempre será bueno conmigo, con nosotros. Y por eso no importa las circunstancias. Recordando que Dios es un Dios de un pacto de salvación y siempre podemos adquirir estas bendiciones. Y no siempre vamos a sentir altos emocionales, pero podemos sentir un equilibrio y a veces podemos sentir un gozo inexpresable. ¿Entendido? Me gustan estos salmos. Y aún en medio del dolor. Especialmente en medio del dolor. No, empezamos ahí, Pedro. Empezamos ahí. Estos salmos son para los momentos de fuerte dolor. Dios nos está enseñando a hablar con Él cuando estamos experimentando muchísimos dolores. Muy bien, yo quisiera orar y luego vamos a tomar un descanso y vamos a agrupar las mesas y vamos a practicar ese tipo de oración. ¿Ok? Y hay otros salmos, yo puedo darles otros salmos que pueden usar como guías. El favorito mío es 42, fantástico es este salmo. Pero más adelante vamos a leer ese salmo también durante el tiempo de oración. Pero oremos, por favor. Padre nuestro, damos muchísimas gracias. Porque no nada más nos salvas, no nada más nos perdonas, no nada más estás con nosotros siempre, morando en nuestro corazón. Y también nos animas a hablar contigo, pero también nos enseñas cómo hablar contigo.
con reverencia, pero con honestidad, con integridad, divulgando nuestros sentimientos, no ocultando nuestros desánimos y dolores. Gracias, Padre, porque tú quedas siendo Dios aun cuando nosotros padecemos. Y por eso te adoramos y te alabamos. Te alabamos por tu gran amor, por tu quesed, por tu loving kindness, tu bondad amorosa, tu misericordia. Gracias por perdonarnos nuestros pecados. Gracias por venir a morar en nuestro ser. Gracias por atraernos a participar en tu divinidad, sin llegar a ser divinos, pero participando en tu divinidad. Gracias porque unidos a ti, Jesucristo, tenemos poder, ánimo, justicia, rectitud moral, limpieza y también muchísima sabiduría y deseo en Cristo para seguir adelante sirviéndote aun en medio de las pruebas, enfermedades, dolores y tribulaciones. Te damos muchísimas gracias por el tipo de Dios que tú eres. Tú eres fantástico, tú eres maravilloso, tú eres majestuoso, tú eres santo y digno de alabanza. Y por eso te alabamos, siempre te alabamos. Confiamos en ti, porque tú tienes un muy buen récord de fidelidad. Siempre nos has dado exactamente lo que necesitamos y mucho más. Tú eres increíble. Te amamos, oh Dios. Te amamos, Jesucristo, porque tú nos amaste primero y moriste sacrificándote en la cruz, absorbiendo la ira de tu Padre, satisfaciendo la justicia de Dios para que nosotros pudiéramos escaparnos de tu ira y del juez, encontrándonos, hallándonos en Él, en nuestro refugio, nuestro protector y la gran torre de protección. Te amamos, Cristo, roca de nuestra salvación. Amén.